Bienvenidos y disculpen el retraso, que ha sido pues debido a alguna circunstancia inesperada, como siempre. Les doy la bienvenida, como siempre, a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español y que, como siempre, también hacemos referencia a la última conferencia que dimos la semana pasada sobre la indumentaria y adornos en tiempos de Isabel la Católica. Nos dio la tasadora de joyas y arte, doña María Rodríguez Dávila. Lo digo por si alguien está interesado en ver esa conferencia, pues se puede ver a través del canal de YouTube por el enlace, el link a través de nuestra página. Hoy seguimos un poco en esta línea y vamos a hablar de relojes e indumentaria. De ello nos va a hablar doña Patricia Grassi, y que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Madrid y directora artística de la joyería Grassi y diseñadora, por supuesto, también de joyas, de las cuales creo que aquí tiene también unas muestras que luego seguramente podrán ustedes mirar y admirar. Como ya hemos empezado tarde, no quiero extenderme mucho, sería más largo en la presentación de doña Patricia, porque creo que merece una presentación más amplia, pero en orden para no hacerles esperar más, puesto que ya empezamos con retraso, pues le voy a dar ya directamente la palabra para que nos ilustre acerca de esta magnífica conferencia, reloj e indumentaria. Patricia, cuando quieras. Sí. Sí. Bueno, lo primero, pedir disculpas porque ha habido un escape de gas alrededor del sitio donde trabajo en la Gran Vía y ha sido un caos. Y lo segundo, ¿puedo tener agua? Sí, por favor. Está muy bien que esta clase ocurra justo después de otra clase que ha habido la semana pasada sobre joyas e indumentaria, porque realmente tanto las joyas como los relojes están íntimamente ligados a la vestimenta, la indumentaria, la moda, etcétera. Entonces me parece muy adecuado venir después de la joyería durante la época de Isabel la Católica. No vamos a hablar de relojes en esta charla, no vamos a hablar de relojes exactamente, sino de la manera en la que los relojes se asocian a los vestidos durante un periodo de tiempo muy largo, pero también con límites muy concretos, que es el periodo de tiempo durante el cual el reloj está relacionado con la vestimenta, es decir, en el momento en el que el reloj se convierte en algo portable y que llevamos encima y que está relacionado con la ropa, hasta el momento en el que el reloj se desliga de toda esta relación para ocupar la muñeca, y entonces ya se convierte en algo totalmente ajeno a todo lo anterior. Aquí vemos que el reloj se convierte en un objeto pequeño y que se puede llevar sobre el cuerpo muy pronto, en el siglo XVI, incluso en el siglo XV. Aquí tenemos un retrato anónimo de María Estuardo, la reina de los escoceses, Queen of Scots, de 1560, y lleva un precioso vestido anterior a la moda española, claramente, y lleva colgando un reloj de un collar y lleva colgando otro reloj de una larguísima cadena de cintura. Pero aunque no vayamos a hablar de relojes, sí me gustaría, a grandes rasgos y muy rápidamente, daros una breve historia de la relojería. Han existido siempre, desde los egipcios e incluso antes, maneras de medir el tiempo, y el hombre siempre ha estado obsesionado por poder marcar el paso del tiempo. Los primeros grandes relojes en las torres de las iglesias y de los ayuntamientos en los siglos
9, 11, estaban activados manualmente por señores que le daban a las campanas, y esos señores sabían cuándo. ¿Qué pasa? Pues, este lado que no se ve bien. Sí, eso no bien, sí, damos una duda ahí. Entonces, para saber cuándo tenían que darle a la campana, tenían otro tipo de artilugios que eran los métodos de medir el tiempo que fueron los antecesores, y era, por ejemplo, pues una vela con unas estrías que iba marcando el paso del tiempo, o un reloj de agua o una clepsidra. Luego, ya con la evolución de la mecánica, aparecen los primeros grandes relojes mecánicos. En el siglo XIII ya. Este que tenemos aquí es el reloj del Ayuntamiento de Praga, en honor a mi padre, que está aquí hoy, y es de 1490, y es un precioso reloj que está formado por 2 esferas. La esfera de abajo es un calendario, y la esfera de arriba es una esfera, ¿cómo se dice?, de los astros, astronómica, y luego está flanqueada y sobremontada por distintos autómatas. Del gran reloj, es que claro, en Francia tenemos montre, horloge y pendule, 3 términos para designar los relojes en función de su tamaño. Sin embargo, en español solo hay uno, que es reloj, ¿no? Entonces, del gran reloj de edificio al reloj de sobremesa, pues hay todo un alarde técnico para conseguir que, aun habiendo empequeñecido el mecanismo del reloj, siga siendo un reloj preciso. Este es un reloj de cobre dorado del siglo XVI, y la pequeña danzarina que lo sobremonta va marcando los cuartos. Este es un reloj de sobremesa también, típico de esta época, que representa, tiene la forma de una torre que está sobremontada por una cúpula donde está la sonería, está flanqueado por 4 columnitas, tiene un precioso grabado alegórico, está hecho en bronce dorado al mercurio, y proviene del Museo del Reloj Antiguo de Grassi. Y me gusta mucho enseñar esta foto, donde veis la escala del reloj cuando se ve el reloj en mi mano. Del reloj de sobremesa pasaron al reloj de carroza. En el Renacimiento la vida de las personas cambia, y aunque la sede del poder estaba en las capitales de los países europeos, tanto los reyes como la corte viajaban muchísimo, y viajaban en carrozas, y ellos necesitaban llevar poder medir el tiempo con ellos, necesitaban llevar con ellos los guardatiempos, que es como se llaman los relojes, los guardatiempos. Y como los caminos entonces eran muy malos y las carrozas iban dando tumbos, pues esos relojes debían ir perfectamente protegidos en estos estuches de cuero reforzados de hierro, para que no sufrieran ningún daño. Aquí tenemos otro reloj de carroza alemán en plata. Es sobre todo para que veáis la escala, ¿no? Y otro más, inglés, con unas piedras preciosas bordeándolo. Estos últimos también son del Museo del Reloj Antiguo de Grassi. Una de las primeras imágenes, aunque esta es una imagen de 1707, pero vamos, de los primeros retratos que tenemos con reloj portado sobre el cuerpo, es decir, que del gran reloj de edificio al reloj de sobremesa y al reloj de carroza ya pasamos a un reloj más o menos de este tamaño, en forma de tambor, es decir, que es un reloj cilíndrico, que suelen tener la tapa calada, y que suelen llevarse, como lo lleva aquí Enrique VIII,
alrededor del cuello con una cadena o con una cinta. Este es probablemente uno de los primeros retratos que se conoce de una persona con un reloj. Es Cosimo de Medici y lleva un reloj en la mano, derecha con una sola saeta o una sola aguja, que es como se indicaba la hora en los primeros relojes, y la verdad es que es una manera muy sencilla de leer la hora, con la tapa, como os decía antes, que está levantada y está calada, porque entonces no había vidrios, entonces se utilizaban o tapas caladas, de metal caladas, o bien tapas de cristal de roca. Y cuelga esa cinta azul tan bonita, cuelga de sus dedos, que es la cinta que le sirve para anudarse el collar alrededor del cuello, y también otra cinta más fina de seda de donde cuelga la llave. Y además este señor maravilloso también posee otro elemento para medir o marcar el tiempo, que es este pequeño despertador en la parte de abajo. ¿Se ve bien o no? Porque yo no estoy viendo. Y detrás su estuche, el estuche para el despertador. En el Renacimiento se hicieron muchos tipos de relojes, la industria avanzó muchísimo y además eran objetos muy caprichosos que adaptaban formas muy diferentes y muy variadas, eran signos por supuesto de poder. Y aquí vemos relojes en forma de cruz con la tapa levantada, la tapa en este caso es de cristal de roca, y también vemos relojes que eran muy comunes en esa época, en la parte de la izquierda, en forma de ovalada, con la esfera redonda centrada. Y ese mismo tipo de reloj es el que podemos ver en la mesa de este mercader que se llamaba Gisge, que es un cuadro famosísimo de Hans Holbein el Joven, un cuadro de 1532, donde vemos al lado del florero ese mismo reloj. O sea que ya eso nos está indicando que el reloj, aunque sea un objeto de muchísimo valor, ya puede ser adquirido también por otro tipo de personas o por otro tipo de sociedad que está creciendo en ese momento, ¿no? Que son los mercaderes y los burgueses. Y este mismo reloj lo podemos ver en las manos de esta extraña señora. Digo extraña porque tal y como están, sí, parece que lleva como una máscara blanca, pero no lo lleva, es su maquillaje, que lleva un atuendo increíble, porque lleva esa máscara. ¿Cómo? Lleva la gorguera, lleva el sombrero de ala ancha, los mangos a juego con la gorguera, la pulsera de perlas, el adorno de perlas con una piedra incrustada en la pechera. Y luego, aparte del precioso reloj, esos maravillosos guantes, que es que son una delicia el trabajo que tienen, tan ricamente adornados. Y aquí veis varios tipos de relojes repujados, cincelados, con todo tipo de decoraciones diferentes, y a veces con dos contadores, como en el del centro arriba. Y como veis, cuando el reloj es ovalado, pues dentro del óvalo se inscribe una esfera circular. El de abajo a la derecha es parecido al que lleva Cosimo de Medici, ¿no? Con la redondo en forma de tambor y con la tapa calada. Otra manera de llevar el reloj, ya estamos en 1645, es decir, como va evolucionando, ¿no? Primero lo llevan colgando de unas cadenas como un collar, pero luego ya las mujeres lo llevan atado a la cintura. Y bueno, aparte de que este retrato es de una belleza sublime, ella es Esther
Tradescant. Era la mujer de un botánico, explorador, expedicionario inglés, y el niño es su hijastro, el hijastro de Esther, que luego se transformó en un gran botánico él también y en un jardinero, y por eso le está enseñando a su madrastra, pues no sé si es una lámina o una planta secada, ¿no?, de su colección. Y lleva el reloj simplemente anudado, como con una lazada a su cinturón, pero con un enganche de seguridad que ahora os mostraré. Tampoco sabemos exactamente si es un reloj o no. Hay veces que no está tan claro, pero es muy posible que sí. Y la forma de llevar anudado el reloj al cinturón es esta. O sea, tenemos unas cadenas que corren a través de unos pasadores corredizos, hay unas reasas de marinero que permiten regular la altura del reloj con respecto a la otra parte, que es donde cuelgan todos los dijes, que como podéis ver en este concretamente, que es muy posterior, tenemos dos breloques a juego con la llave del reloj. Y por supuesto todos los dijes están enganchados a la reasa con... Se me ha olvidado el nombre, luego lo diré. Otro retrato de Esther con la misma cara triste del anterior y con la misma manera de llevar el reloj, esta vez anudado a un cinturón naranja, y esta vez con sus dos hijos. Durante el reinado de Luis XIV, que duró casi 70 años, los hombres, porque la moda cambió y llevaban chaquetas mucho más largas, aunque en esta imagen Luis XIV no lleva chaqueta porque está vestido de ceremonia, no enseñaban los relojes ni las cadenas, tenían los relojes escondidos en los bolsillos completamente. Eso sí, cuando sacaban el reloj era como un acto de soberbia y de decir aquí estoy yo, porque sacaban el reloj para mirar la hora, y el reloj era, ese gesto era una manera de decir quién eras, y muchas veces además del reloj sacaban la cajita de rapé a juego con el reloj. Nunca sé si se dice rapé o rape, que no es lo mismo. Pero ellas sí enseñan el reloj. Es decir, eso es una cosa muy curiosa. Ellas, a lo largo de los casi 4 siglos de reloj ligado a la indumentaria, ellas siempre enseñan el reloj y ellos no. Y ellas enseñan el reloj de esta manera. Aquí tenemos una dama de la época de Luis XIV con el reloj colgando de su cintura, un abanico en una mano y una máscara en la otra. Los señores, en función de cómo van, estamos avanzando en el tiempo, en función de cómo van acortándose los chalecos, van apareciendo las cadenas de los relojes con todos los dijes que podemos ver aquí. Esta es la típica manera de un caballero del siglo XVIII ya de colocarse el reloj. Entonces, mediante una cinta de terciopelo, el reloj estaba metido en el bolsillo pensado para ese efecto en la cintura del pantalón, y de ahí colgaban los dijes, les breloques. Y cuando el señor tenía que quería sacar el reloj, tenía que sacar todo el artefacto. O sea, no podía mirar el reloj sin desarreglar todo. Aquí veis la evolución de la moda masculina, desde un señor que parece como de Luis XV con su chaleco muy largo y sus calzones cortos,
el señor del medio, esto es una ilustración inglesa, el señor del medio, que es este mismo que hemos visto antes, ¿no? Es esa moda, y el señor ya con la... El señor, y el último figurín, que es como que representa al típico romántico, con el chaleco mucho más corto y que enseña mucha más parte de toda la parafernalia para colgar los relojes. Bueno, perdón, para colgar todo lo que cuelga de los relojes. Y ellas siguen enseñando el reloj encantadas. Entonces, aquí tenemos un vestido de esa época que tiene el corpiño escotado y que permite colocar a cada lado lo que se llama la châtelaine. La châtelaine es son unas piezas articuladas de metal de donde cuelgan los relojes y de donde también cuelgan los equipages. Y aquí tenemos la imagen de lo que acabamos de ver colocado sobre el vestido. Entonces suele ser una placa de arriba con un gancho que se sujeta a la cintura y otras placas articuladas de donde cuelga el reloj, y luego por los bordes cuelgan también todo tipo de dijes, además del reloj de la cuerda para darle cuerda al reloj. Y el objeto de la derecha es el equipage que hacía juego con la châtelaine del reloj, donde la señora llevaba pues desde su neceser de costura, de pedicura, donde guardaba los cachous que son como las juanolas, en fin, todo tipo de cosas. Y os he traído, para que os lo paséis con cuidado, dos châtelaines del Museo de Grassi del siglo XVIII en oro, son preciosas. Las dos están trabajadas con oro en dos colores, y bueno, pues es muy interesante ver. Esto se colgaba así, normalísimas. Entonces os pido y luego que os fijéis en los dientes porque son maravillosos. Os pido que las manipuléis con mucho cuidado. Pues que aquí es dejar el dibujo que se va a caer. ¿Sí? Porque se puede caer, sí. Vale. Que quieras luego te lo voy a ir si lo explicas. Vale. Entonces, en esta época, bueno, la industria relojera está en súper auge, los mecanismos de los relojes se complican cada vez más, son cada vez más completos los movimientos, y también avanza mucho la moda de llevar el reloj, y conviven muchas maneras diferentes de llevarlos. Aquí tenemos esta châtelaine que se llama châtelaine asimétrica, que está fijada mediante la placa de arriba a la cintura, y que lleva a un lado el reloj y al otro lado las cadenas con los dijes articuladas entre ellas mediante esos medallones. Seguramente el dije de la derecha, que parece una plancha, no es una plancha y es un sello. María Antonieta, paseándose con sus hijos por el jardín, con también dos, no se aprecia ningún reloj, pero son cadenas de relojes, dos cadenas de relojes que caen a cada lado de su corpiño. O sea, realmente para las mujeres los relojes, o la manera de llevar los relojes, lo que hacía era como realzar un poco su figura y las distintas piezas de su vestimenta. Esto ya es a finales del 18. Estos son los vestidos Corbeil, y
esta mujer lleva una châtelaine que a mí me encanta, que se llama la châtelaine macaroni, y es una châtelaine sin gancho, que se colocaba tal cual, o sea, una sola pasada a través de la cintura, del cinturón de cintura, y para que aquello fuese equilibrado, en ese aro que veis que está sin nada, pues muchas veces colocaban o un reloj de mentira para hacer de contrapeso y que no se nos fuera el reloj al suelo, u otro objeto pesado, simplemente para equilibrarlo. Varios tipos de dijes que son interesantes. Arriba a la izquierda es una gata musgosa que está rodeada por un filetín de oro y representa el duelo. O sea, es una persona, la persona lleva eso colgando porque está en duelo. El centro arriba, esa reasa llena de pequeños dijes, es un dije masculino y son los distintos periodos de la vida de un hombre. A la derecha, arriba, tenemos una serpiente que rodea un sello. Luego, el objeto en forma de corazón con una flor de turquesa es un candado. Al lado una llave, al lado una cajita para los juegos, para las cuentas de los juegos. El objeto grande de cornalina, eso es la parte de atrás de un reloj con su llave correspondiente, y abajo a la izquierda es un calendario perpetuo. O sea, todas esas cosas las llevaban colgando. Y aquí podemos ver las preciosas llaves, que parecen cualquier cosa menos llaves, porque realmente lo que es la llave propiamente dicha es la parte más pequeña y más corta del objeto. Y ahora he traído dos châtelaines, bueno, las imágenes de dos châtelaines a las que les tengo mucho cariño porque provienen del Museo de l'Ermitage de San Petersburgo y las trajeron cuando hicieron la exposición de las joyas de l'Ermitage en el Prado, y yo tuve la suerte de montar las joyas, y entonces esto es la fotografía de una châtelaine importantísima sobre su papel de conservación. Es una foto de trabajo y me parecía que era interesante que la vierais. Está formada por varias placas de oro articuladas entre ellas, y el adorno es como un gran centro con un gran diamante rodeado de diamantes más pequeños, y esos diamantes centrales, si os fijáis, son rosados. ¿Por qué? Porque en esa época, en pleno siglo XVIII, debajo de los diamantes a veces colocaban unas láminas de metal muy finitas, como si fuese papel de plata coloreado, para darle ese tono rosado. A veces también les daban tonos verdosos. Aquí veis la châtelaine al completo, con el precioso reloj, con un trabajo exquisito de esmalte sobre metal grabado, que se ve a través de la transparencia del esmalte. El diamante de coronación también rosa, debido a lo que os he contado anteriormente, y el precioso trabajo también que rodea toda la caja del reloj. Eran dos châtelaines que exponíamos. Esta es la otra, esta es muy curiosa, es la parte de atrás del reloj. Lleva todos esos diamantes de distintos tamaños y formas que están engastados entre sí en metal, pero todo ese conjunto está colocado sobre una tela negra, una tela que es una cosa muy rara. Y lo que es muy curioso también es que
como son diamantes de talla antigua, es decir, que el culet no acaba, la punta no acaba en recto, sino que está cortada, podéis ver en el centro de cada diamante como una ventanita negra. Y es que se transparenta la tela negra a través del diamante. Y esta es la Chatelaine al completo, que era una exquisitez de diamantería, era una cosa muy delicada, mucho más delicada que la anterior. Y así quedaron las dos expuestas en la exposición de Hermitage, en el Prado. Ya estamos en el siglo XIX. Esto es un dibujo de una compañera con la que he dado charlas alguna vez, que se llama Marisa Vázquez, y ella es la directora del área de vestuario de la Escuela de Teatro de Madrid y sabe de vestuario como nadie. Y dimos una charla sobre el siglo XIX, y para demostrar lo complicado que fue el siglo XIX, no solamente, en todos los aspectos, ¿no? Fue un siglo lleno de movimiento, pues eso se refleja muchísimo en la moda, porque si os fijáis, aquí están por parejas, ¿no? Y la pareja de la izquierda, que es el estilo imperio, que son los 10 primeros años del siglo XIX, o sea, el periodo que estuvo Bonaparte en el poder, las mujeres eran como esculturas jónicas o dóricas, jónicas. O sea, eran unas siluetas totalmente rectas, con las mangas aquí un poco abombadas, y no llevaban nada debajo, nada. Iban desnudas, porque era, lo que querían trascender era como esa especie de languidez, y iban muertas de frío, porque es que apenas se ponían abrigos por encima. Y si comparamos a ese ser, que a mí me parece modernísimo, con la de 1820, que parece una pastorcilla, o la de 1850, que sí emperatriz, con los guardainfantas, ¿no? Cómo se pudo, partiendo del estilo imperio, ir al estilo Sisi. Es una cosa extraña. Entonces, según va bajando el talle, pues van cambiando las formas de utilizar los relojes. Aquí vemos a dos bellas mujeres estilizadísimas, estilo imperio, con sus relojes colgados, prendidos en la cintura. Esta otra que está vestida de ópera, con un reloj a repetición también, prendido de la cintura, y ese reloj está a juego con su collar y con su diadema, es el mismo tipo de cadena. O estas otras, y ya vamos avanzando un poco en el tiempo, ya no estamos en el puro estilo imperio, donde otra vez una macaroni está enlazada en la cintura, y el reloj está a juego con el broche. O esta otra manera de la derecha, que vemos mejor, ¿no? Donde simplemente está enlazado dos veces. O sea, realmente es que a mí me parece tan bonito cómo se colocaban las cosas y cómo acentuaban partes de su cuerpo con los relojes, ¿no? Aquí, todavía con el talle alto, ya la cintura, el cinturón se vuelve más importante y permite prender directamente partes de los ganchos que servían para fijar los relojes. Pasamos del reloj en la cintura al reloj otra vez en el collar, pero ya no como en el Renacimiento, que simplemente colgaba, que además debía ser una cosa muy incómoda porque pesaba, sino que ellas llevan sus cadenas preciosas y el reloj prendido en la cintura otra vez, es decir, que es... que el reloj no les pesa en el cuello, y hace esa forma tan bonita la cadena, ¿no? En el corpiño. ¿Veis? De esta manera. Que es delicadísima. O sea, es como llevar un collar y un reloj a la vez.
o estas otras. Esto ya es otra manera, convivían muchas maneras. Aquí tenemos un reloj y un colgante a juego. Aquí está el reloj, que tiene forma de monedero y está todo engastado en pequeñas turquesas y rubíes alrededor del reloj. Y un camafeo en la placa de gancho. Sí. Con su cadena de reloj y su reloj prendido en la cintura. Aquí otra vez. Esto ya es más británico. Estamos llegando al final del siglo y aquí aparecen unas señoras un poco militares, ¿no? Con esos cinturones llenos de cosas colgando, donde entre otras cosas está el reloj. O sea que es que hemos pasado de que el reloj fuera la cosa más importante a que el reloj forma parte de toda una parafernalia de cosas que las mujeres llevan colgando. Incluso llevan colgando, la de la derecha lleva colgando directamente un bolso, que no debe ser nada incómodo. Mirar las cosas que llevan prendidas de esos cinturones. El lápiz, el cuadernillo de notas, el reloj, la tijera, el instrumento de viento, la corne, el dedal. Y aquí otra rareza de la moda. Esta mujer sigue llevando el reloj colgando de un collar, la cadena, el pasador que es corredizo para regular la altura, y de ahí a su vez cuelga el reloj, y el reloj está, sin embargo, metido en un bolsillo. O sea que ahí de repente ellas se masculinizan de alguna manera y deciden esconder el reloj, ya no lo enseñan. Pero también porque fijaros qué bonita es la forma que hace la cadena, remontando hasta el bolsillo. Bolsillos que estaban expresamente hechos para eso. O esta otra. Esta otra que no lleva collar, lo lleva prendido con un broche en el cuello. Estas son las cadenas. Esta es la famosa leontina, que realmente siempre fue cadena de mujer, cadena de reloj para mujer. Esto es una preciosidad. Esto es todavía más masculinizado. Lleva la cadena prendida de un broche al cuello y luego el reloj escondido en el corpiño. O esta otra. Otra versión. Reloj en corpiño, ya no hay collar, pero llevamos aquí el enganche y aquí el reloj, y el reloj está visto. Y vamos a terminar, volviendo a los hombres. Estas son las típicas cadenas de reloj para hombre que se llamaban albertinas, porque se crearon para el príncipe Alberto. La de arriba es la simple y la de abajo es la doble, entonces pues es muy fácil. Una hace una raya así en el chaleco del señor, del caballero, y la otra hace la doble, y luego ya veremos que hay otra más. Aquí está el príncipe Alberto con su cadena, que es una cosa elegantísima también. Aquí tenemos a Charles Dickens con las cadenas que elaboró especialmente para él y que puso mucho de moda, que es como la doble albertina pero con un colgante en el medio, que son estas. O sea, el gesto es muy diferente, ¿no? Y luego también existían, había mil maneras de llevar el reloj, pero también se llevaban con unas cintas trenzadas de seda, del ojal al bolsillo,
y solamente se dejaba ver esa cinta, que estaban fabricadas de 1000 maneras diferentes y preciosas. Y ya terminamos con esta imagen, que es el cambio de siglo, un poco avanzado. Tenemos a la izquierda el hombre del siglo XIX con su cadena albertina y con su reloj de pulsera, y con su reloj de bolsillo, y a la derecha el hombre que está entre medias, porque sigue teniendo la cinta de reloj en el chaleco, pero lleva en la pulsera, en la muñeca, su reloj Tank. Es el reloj Cartier, porque Cartier siempre, dicen que ellos fueron los inventores del reloj de pulsera. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por este magnífico repaso de todos estos relojes que constituyen realmente verdaderas joyas, porque lo son. Entonces, pues a mí personalmente me ha encantado ver todas estas maravillas, y ahora pues tienen ocasión también de disfrutar de ellas en vivo y en directo con estos dos ejemplares magníficos que ha traído Patricia y que podrán ver en un momento. Pero antes de eso, si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento. ¿No hay preguntas? ¿Las cadenas se hacían todo a mano? Las cadenas... No, las cadenas se hacían de manera industrial. Al principio sí, claro, pero luego cuando se populariza el uso de cadenas, es que se fabricaron muchísimas. Había una gran industria y era mecánica. Se hacían mecánicamente. ¿Y los Chatelain? Las Chatelain no, las Chatelain se hacían a mano. Sí, las podéis ver, cuando las veáis ahí veréis que está todo hecho a mano. ¿Y los relojes? ¿Cuándo tuvieron dos agujas? Desde el principio. Para que te contesten los relojeros. Contesta esa pregunta, Jan. Yo creo que a partir del finales del siglo XVII, principio del XVIII, ya se intervinieron los agujas. Pero ya a partir del final, segunda mitad del XVII. Y eran precisos. En un principio no eran tanto, pero según fueron avanzando en el tiempo, se fueron más precisos porque aparecieron más patentes. Por ejemplo, el primer reloj Tourbillon, es patentado por Breguet, que permite justamente compensar los planos de inercia, que es de finales del siglo 1830-40, es decir, que estamos hablando ya de hace casi 2 siglos. Y a partir de ahora, pues, pero cuando era una aguja, pues tampoco era tan grave, porque mirabas la aguja y más o menos podías extrapolar el tiempo que faltaba en... No, pero además se lee perfectamente con una aguja, porque tienes una aguja y tienes un aro con los minutos y otro con las horas, y se lee perfectamente. Sí, pero la apreciamos que son 30 minutos, y después ya con los extenderos, claro. Las mujeres, el llevar reloj era, se empezaban a llevar reloj por motivo de estar casadas, por la edad, por algún cumpleaños, o no. Yo creo que las primeras en llevar reloj eran pues las reinas y las mujeres de la nobleza, pero luego el reloj se utiliza de manera mucho más cotidiana. Pero me imagino que empezarían a usar los relojes cuando se casaban, no lo sé. Pero es un accesorio, no me salía la palabra, muy común en la mujer
desde el principio, y además muy vistoso, y además lo enseñan todo el tiempo. A lo mejor no miraban la hora nunca. De hecho, yo muchas veces me pregunto cómo miraban la hora, porque si el reloj estaba así colgando, le tenías que dar la vuelta para verla, en fin. Pero muy común, sí. Entiendo que la llave era para abrir la caja. No, la llave era para darle cuerda al reloj. Claro, eran relojes de cuerda con resorte, con muelle. No, la apertura de los relojes de bolsillo se hace con un pulsador. Y muchos de ellos tenían varias tapas que se levantaban y entre las tapas metían mensajes amorosos. Pero el reloj de hombre que se llevaba así de lado, también sí, era para una cierta clase de personas. ¿Cuándo entró el reloj de pulsera como joya? El reloj de pulsera como joya, y aquí no he querido hablar de él porque no quería liarlo, porque realmente no quería hablar del reloj de pulsera. Las mujeres desde el siglo XVIII llevan a veces pulseras con un pequeño reloj, y claro, a los hombres eso les parecía evidentemente una cosa muy femenina. El reloj aparece en la pulsera durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Realmente, o sea, es una gran revolución el pasar del reloj de bolsillo que estaba vertical colocado en tu bolsillo al reloj de pulsera que está en contacto con el cuerpo, que está a la intemperie, que no está protegido y que además está sujeto a todos los movimientos de tu cuerpo. Y es en el cambio de siglo. El reloj de bolsillo también estaba sujeto a muchos choques Pero también era una señal de cierta clase de persona que llevaba su reloj con su cadena de oro y sacaba un reloj muy bonito que abría cuantas veces así. Era una señal también de estatus. Sí, el reloj se popularizó. ¿Qué? Se convirtió en una cosa más popular cuando se extendió lo que llamamos el reloj de muñeca. O sea, el reloj de muñeca, a principios del siglo XX, pues revolucionó muchísimo el uso del reloj. Antes era un reloj que tenías que llevar metido en un chaleco, una cadena. Es verdad que había relojes de oro, pero se había de plata. Los había de plata, sí, sí. Está el famoso reloj cebolla, que era un reloj bastante común. Pero vamos, me imagino que los primeros relojes de pulsera solamente los llevaban los de la alta clase, y luego ya se popularizó. Sí, porque era más caro hacer un movimiento de manera mucho más reducida que hacerla en un reloj de bolsillo. Como tú decías, en el siglo XVI, pues los relojes eran de una torre, en una iglesia, entonces después pasaron a relojes de carruaje, que ya supuso un elemento de técnica y de coste. Ya cuando pasaron a relojes de bolsillo de muñeca, pues también era una peripecia conseguirlo. Y una cosa, ¿los rubíes que iban en las maquinarias eran necesarios o eran...? Los rubíes que van en las maquinarias de los relojes. Los rubíes suelen ser sintéticos, ¿no? Sí, son necesarios. Son necesarios. Si no son rubíes, son colindones sintéticos. O sea, son rubíes porque tienen dureza 9, pero no son rubíes naturales, son sintéticos. Y son necesarios para poder aguantar la fricción que desarrolla la presión del resorte para que funcione el reloj. Si no hay rubíes, el eje no puede aguantar la presión de los rodamientos. Estás preguntando por los rubíes que están dentro de la maquinaria. Sí. ¿Hay más cultura de reloj en algún otro país que en España o en todos al mismo momento todo el mundo lleva relojes en todas las cortes al mismo momento o no? En algunas se da más, en otras supongo que en Francia más. Pues la verdad es que tengo que reconocer que casi todas las fuentes de esta charla vienen de un libro inglés que se llama How the Watch Was Worn, y es un precioso libro, muy raro de encontrar, y claro, todas las referencias son inglesas, pero
Francia, Inglaterra y Alemania son los grandes focos donde se desarrolla la relojería. Y luego ya Suiza, claro, pero mucho más adelante. Sin embargo, la fabricación era en Suiza, ¿no? ¿O cómo es eso? No, los relojes se fabricaban en Alemania. Se fabricaron muchísimos relojes, los más antiguos, y en Inglaterra. O sea, que la fama de los suizos, ¿por qué ¿Es moderna? En Suiza los relojes se fabricaban al año siguiente. Había las montañas, pastoreaban las vacas en verano, y en invierno estaban los establos, y entonces estas gentes estaban especializadas en hacer piezas para relojería. Hacían bueyes, hacían esferas, hacían remotuar, hacían engranajes, rodamientos, y después, cuando se acababa el invierno y llegaba la primavera, bajaban a la ciudad, por ejemplo a Ginebra, y se juntaban con los carinotiers, que son los que fabricaban cajas. Entonces vendían sus maquinarias de varios reinos y ahí los montaban en cajas. Por eso durante el siglo XVI hay muchísimos relojes que no tienen marca, porque venían de su padre y su madre, es decir, que traían las piezas y después eran personas que las montaban, después los vendían en las ferias. Eso sobre todo en Alemania y en Suiza. O sea, hacían el queso y en invierno estaban aislados totalmente en los establos y así fabricaban instrumentos de precisión. Tenían doble empleo, digamos. ¿Alguna pregunta más? Sergio. No. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Patricia, por esta magnífica conferencia. Y espero que, en fin, que no sea la última que vengas a darnos, porque me imagino que de esto pues tienes mucho que hablar y es una materia extensa, y por lo tanto pues estaremos encantados con tenerte aquí el día que tú lo creas oportuno. Sabes que yo vengo siempre. Sí, por supuesto, y te lo agradecemos porque nunca has renunciado a estas invitaciones que te hacemos. Hoy casi no llego, pero... Ya. Pero bueno, al final ha habido éxito en tu llegada. Pues te vamos a despedir con un fuerte aplauso, esperando que sea pronto cuando nos des una próxima conferencia. Antes de marcharnos, me gustaría decirles dos cosas. Una de ellas es anunciarles la próxima conferencia, que también va de relojes, historia del tiempo, una segunda parte que ya habló Sergio Cabranes Charro, que tenemos hoy aquí. Ya nos habló de esa primera parte de historia del tiempo, y esta es la segunda parte de relojes de palacio. Espero contar con todos ustedes. Y asimismo les han dado en el folleto a la entrada el anuncio de un viaje que se va a realizar a Cantabria y que creo que francamente es muy interesante, y por lo tanto, si lo pueden mirar con atención, todavía están a tiempo de apuntarse. Muchas gracias a todos y buenas noches.